Señal directa. 8 de la mañana con 31 minutos. Ya le platicábamos al inicio del programa. Este fin de semana se dio la discusión allí en el Congreso de Jalisco entre diputados y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, referente al tema del presupuesto. Mientras por un lado, Ricardo Villanueva pues daba un análisis técnico del por qué la necesidad de este incremento presupuestal. Comenzaron una serie de cuestionamientos y ataques, vamos a ponerlo en un tema de cuestionamientos, para donde se empezaron a tocar temas que no tenían nada que ver con el presupuesto, sin embargo, pues también son de interés público. Pero entre ellos, los diputados señalaban que la Universidad de Guadalajara carece de cualquier programa y política en cuanto al tema de igualdad, de violencia de género y de violencia también contra las mujeres. Es por ello que invitamos a la doctora Erika Loyo Beristain, jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, pues para platicarnos justamente qué es lo que está pasando al interior de la universidad, qué es lo que se está haciendo en esta materia. Erika, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, a Sonia y a todo el auditorio. Oye, Erika, ningún programa dentro de la universidad en cuanto al tema de violencia de género. Pues mira, la verdad es que yo creo que no han estado bien informadas e informados y no han leído la prensa lo suficiente, quizás. Tenemos más de 2 años trabajando con un nuevo protocolo, con el diseño de una nueva política institucional, con acciones muy concretas y pareciera que los desconocen las y los diputados, muy a pesar de que la Universidad de Guadalajara siempre ha estado de manera permanente trabajando en el sistema de igualdad, el sistema estatal de igualdad, en donde reportamos pues todas y cada una de las acciones que llevamos hechas. Entonces, de verdad a mí me parece que en una discusión técnica sobre el tema presupuestal, meter estos asuntos sobre si a los acosadores no se les castiga o si hay papel o no papel del baño en las escuelas, me parece que fue intrascendente. Pero pues de todas maneras sirve que tenemos el espacio para informarles, ¿no? Y actualizarles sobre cómo hemos avanzado desde que entró en vigor el nuevo protocolo, que entró en vigor apenas en mayo de este año, ¿no? Platícanos justamente, Erika, cuál es el trabajo que se ha realizado y en qué consiste este protocolo. Mira, es importante señalar que el rector Ricardo Villanueva, desde hace 2 años y medio, casi 3, empezó a analizar la posibilidad de tener nuevos protocolos y nuevos reglamentos. Y así lo hicimos, trabajando de manera sostenida durante más de 1 año en un nuevo instrumento que ya no solo atendiera acoso y hostigamiento, sino que fuera violencia de género en términos más amplios, junto con la creación de un nuevo código de conducta, un nuevo código de ética y un nuevo reglamento de responsabilidades, cosa que hacía 27 años no se hacían cambios normativos de tal envergadura, para que entonces las sanciones correspondieran al tipo de conducta que se estaba denunciando. A lo largo de todo este tiempo, desde que el Consejo General Universitario aprobó el protocolo, estuvimos trabajando para su proceso de implementación, que no es un asunto sencillo, porque requiere instalar capacidades en la figura de las personas primeros contactos que hay en cada escuela y en cada centro universitario, en cada turno también hay que decirlo. Entonces, hemos capacitado ya 176 personas primeros contactos en estándares de competencias nacionales de atención a víctimas, y precisamente para no revictimizar, precisamente para generar una cultura de la denuncia, para generar la confianza que quizás no teníamos dentro de las universitarias y de los universitarios. Y a la fecha, esos primeros contactos, desde que entró en mayo en vigor el protocolo, han procesado 1,095 atenciones u orientaciones, lo cual significa que han sido 1,095 personas que se han acercado a ellas, a ellos, para poder expresar o exponer su situación.
De ellos, pues solamente 395 han derivado en procesos de denuncia, porque a veces pues todavía nos falta fortalecer esa cultura y esa garantía de que no va a pasar nada al momento de denunciar. O a veces muchas otras personas lo que dicen es: yo solo venía para poder tener derivación psicológica o una atención más completa, o a veces lo que piden son intervenciones sobre los grupos o procesos de mediación, dependiendo de lo que suceda. Pero la verdad es que de mayo a la fecha tener 395 denuncias formales y oficiales es un número que, por supuesto, para nosotras es muy importante, porque refleja con datos abiertos, eso es algo que sí debo de señalar, centro por centro, escuela por escuela, en dónde están los niveles de incidencia, y que corresponden también a un programa de atención, prevención de la violencia en general que estamos ya diseñando y que seguro estará listo el próximo año. De estos, perdón, Erika, de estos más de 300 casos, ¿hay alguna sanción ya? Porque luego también algo por lo que se ha señalado a la universidad es la protección de violentadores. Sí, claro. Mira, es muy importante señalar que el área de recursos humanos corre un proceso paralelo al del protocolo, porque el área de recursos humanos se sigue bajo los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo. Ahí ya ha habido pues expulsiones de varios profesores. También ha habido otro tipo de sanciones. La gran bondad del protocolo es que tiene una gama de sanciones que no solamente van o la expulsión o el no hago nada, sino que también impone medidas reeducativas. En este momento hay que recordar que la Universidad de Guadalajara tiene ya su propio modelo de reeducación para hombres que generan conductas violentas. Tenemos una red de 26 personas que son facilitadores de esos procesos, y en este momento ya hay 2 grupos en donde quienes han tenido una sanción correspondiente a medidas reeducativas son derivados, y ya están trabajando esos grupos con mucho éxito, hay que decirlo, y con acompañamiento técnico y profesional de Gendes AC. Y esperamos que el próximo año podamos abrir todavía muchísimos más, porque sí ha habido sanciones, ¿no? Las sanciones sí están siendo ejecutadas, y además están acompañadas de un instrumento muy novedoso, debo decirte, Sonia, Víctor, que es el instrumento de medición de riesgo de las propias víctimas, y que facilita los procesos de sanción e incluso los procesos para tener medidas cautelares. Es un instrumento que diseñaron nuestras académicas del CUCS, y que además ve el riesgo de una manera movible, dinámica, como son los riesgos, y no estática, como lo hacen los instrumentos del Estado, que datan de los años 80, ¿no? Entonces, eso facilita mucho las sanciones y la propia medida cautelar, pero también algo que es súper importante es que facilita que las propias víctimas conciban su riesgo y puedan desarrollar autonomía, que ese es un punto vital, es decir, que no estén estáticas esperando algo, sino que ellas puedan desarrollar un proceso autonómico que les permita interiorizar, reflexionar y trascender el riesgo, que va, por supuesto, acompañado de las sanciones, ¿no? Una institución, Erika, que tiene presencia en 125 municipios del estado, que son más de 300,000 estudiantes, 20,000, 24,000 académicos y administrativos. El tema, por supuesto, de violencia de género se vuelve muchísimo más complejo al momento de estarlo revisando. El rector decía el fin de semana, no solamente se está promoviendo el tema de denuncia, sino que además se están buscando a los violentadores. ¿De qué manera es esto? Pues mira, hay un proceso que tiene que ver con una actuación de los primeros contactos con los grupos de estudiantes, y que intenta desde la lógica preventiva buscar quienes de manera consistente o reiterada han tenido cierto tipo de conductas. Y eso es lo que hacen los primeros contactos, que no solamente atienden, sino también dan medidas preventivas de formación y de capacitación, y que en esa lógica lo que intentan es tratar de identificar
quienes en ciertos espacios han tenido conductas reiteradas. Quien tiene conductas reiteradas es porque pues, es una persona que genera actos de violencia que pueden ser sistemáticos y que pueden ser conscientes o no conscientes. Entonces, una de las formas, por supuesto, es esa. La otra tiene que ver con el seguimiento que se le ha venido dando a todos los tendederos, a todas las denuncias, a todas los pintas y los escritos que hemos tenido. Hay ya un proceso de documentación de esto que va a desarrollar una memoria documental que vamos a trabajar o que ya estamos trabajando con diferentes personas de la universidad. Entonces esa es un poco la lógica cuando nos referimos a tratar de identificarlos, ¿no? Y también hay que ser muy enfáticas y enfáticos en que la propia Unidad para la Igualdad y la propia red de primeros contactos también, lo que hemos hecho también es capacitar a toda la red universitaria. Hasta el momento llevamos más de 1,400 capacitaciones para conocer los instrumentos normativos e identificar conductas. Incluso hay oficinas, hay espacios que nos piden conductas para desarrollar buen trato o para desarrollar algunas conductas proactivas en función de poder identificar a las personas que están teniendo este tipo de conductas, que están, como en todos los espacios de la sociedad, absolutamente normalizadas. Y a la par, pues también hemos estado desarrollando instrumentos muy novedosos también, como una guía para ejercer docencia igualitaria y sin discriminación, que va a estar publicada a principios de año, y que pretende ser un instrumento para las y los docentes en función de incorporar la perspectiva de género y de que también puedan ser replicantes de estos mensajes. Erika, voy a hacer hincapié en el tema de la revictimización. ¿Cómo la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria puede tener la certeza de que la Universidad de Guadalajara no va a revictimizar, recriminalizar o proteger este tipo de violencias? Esa es una gran pregunta, porque lo primero que pasaba, históricamente hablando, era que las personas no se animaban a denunciar por el pensar que iban a tener represalias. Entonces, en principio, el protocolo se rige bajo el lineamiento vertebral de las no represalias. Eso es muy importante. Le damos garantía a las personas de que no les va a pasar nada por el solo hecho de haber levantado la voz. La garantía se da cuando tú te acercas a una persona que es el primer contacto, que es una sola persona en tu escuela o en tu centro universitario que ha sido capacitado con estándares nacionales de competencias para atención y no revictimización de las víctimas. El primer contacto levanta tu expediente, que es una información única, lo captura, desarrolla un análisis y lo pasa directamente a las comisiones de responsabilidades y sanciones de cada centro universitario o de cada escuela. Eso es muy importante señalarlo, porque no hay filtros intermedios entre el primer contacto y las comisiones. Hay que recordar que las comisiones se conforman de manera plural, con 5 personas que representan las estructuras sindicales, estudiantiles y de las escuelas. Entonces, no hay posibilidad de que en ese proceso pues haya una fuga de información o haya alguien que vaya y le diga al profesor o a la profesora, ¿no?, que esto ya pasó. Por supuesto, somos humanos y podemos en algún momento cometer algún error. Eso es más que lógico, sobre todo en un proceso inicial de implementación. Pero hasta ahorita, lo que ha pasado es que las comisiones conocen de los casos que les dan directamente las personas primeros contactos, y ya esas comisiones hacen el proceso de buscar testigos y buscar pruebas, analizarlas y imponer la sanción. Muy importante también señalar, pues la estructura de la universidad implica a veces hablar de más de 60 comisiones de responsabilidades y sanciones que tenemos y que conocen de los casos, pero que todas ellas han sido capacitadas ya en más de 2 ocasiones, ¿no?, para poder investigar, procesar y guardar pues la debida confidencialidad de los casos. Erika, retomando un poquito esto que ya mencionabas, ¿actúan de oficio también cuando se dan estos casos como que de pronto las estudiantes no se han atrevido a presentar la denuncia, como ha sucedido con los tendederos que ya manifestaba? Recuerdo algunas mantas como la que apareció en la vocacional, o las mismas pintas que ha habido en algunas manifestaciones ahí en el edificio Rectoría,
en las que el rector dijo que no debían borrarse hasta que se tomara nota de los casos denunciados ahí? Sí, mira, hay una cosa muy importante que tenemos que señalar. La estructura de la Universidad de Guadalajara en el área de los centros universitarios, pues trata con estudiantes que son mayores de edad y que por tanto pues tienen cierta autonomía, ¿no? Pero cuando se trata de menores de edad con todo el sistema de educación media superior, pues es un poco más compleja la atención porque son tal cual personas menores de edad. Y cuando, por ejemplo, el primer contacto tiene conocimiento de la presunta comisión de alguna conducta delictiva hacia las personas menores de edad, estamos obligados a dar notificación a los ministerios públicos de todo el estado, ¿no? Y eso ha venido ocurriendo. Nosotros cuando tenemos esa presunción de que pudo haber habido una conducta probablemente delictiva, tenemos que dar notificación al Ministerio Público. A veces el Ministerio Público o los ministerios públicos lo que hacen es contactar a la persona a primer contacto para conocer un poco más del caso y saber si la chica o la persona pues ya quiere iniciar una denuncia formal ante las instancias. A veces eso sí ocurre y a veces no, pero nosotros notificamos. En muchos de los casos, cuando son cuestiones ya muy más delicadas, que notificamos ante el Ministerio Público, hay áreas de la universidad que acompañan a las personas denunciantes en sus procesos, a veces ante los centros de justicia. Hemos tenido casos en donde pues a algunas chicas se les ha dado órdenes de protección y nosotros tenemos que ser notificados para proteger la integridad de la persona dentro de nuestros espacios universitarios, y así lo hemos hecho. Hay centros universitarios que trabajan muy bien con los ministerios públicos y las policías que tienen notificación de estas órdenes de protección y que cuidamos los trayectos, los entornos y demás situaciones. Y también cuidamos desde adentro la integridad de las víctimas a partir de las medidas cautelares, que tenemos una amplia gama de medidas cautelares, ¿no? Que, ojo, la medida cautelar no es en sí la sanción, es una medida para proteger a las víctimas fundamentalmente y también los entornos universitarios, hay que decirlo, ¿no? Claro. Entonces, más o menos es como hemos venido trabajando. Al parecer, lo que yo creo es que no ha habido información sobre la lógica y la dinámica de colaboración que hemos tenido, que eso sí es importante señalarlo, porque las autoridades ministeriales pues casi siempre han tenido una actitud y una disposición colaborativa con relación a estos procesos cuando se notifica de la posible comisión de un delito, ¿no? Claro. Erika, te agradezco mucho que nos compartas esta información. Ojalá que las diputadas y los diputados también muestren interés por pues conocer el trabajo que se está haciendo, que sepan que hay un mundo más allá del TikTok y se pongan a revisar lo que sucede en Jalisco, ¿no? Sí, a mí me encantaría y que además puedan ir a las prepas, a los centros universitarios, que los conozcan y que vean cómo cada prepa del estado, de verdad, Sonia, Víctor, son espacios de paz para nuestros estudiantes, porque cuando salen a la comunidad enfrentan problemas fuertes que adentro del espacio universitario pues son protegidos, son cuidados, son tratados con igualdad, y creo que hay muchos casos que pueden analizar de ese tipo, pero que los vean y los acompañamos con mucho gusto. Muchas gracias, Erika. Buenos días. Buen día. Gracias, Erika Loyo Beristain, quien es la jefa de la Unidad de Igualdad en la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa.